Bueno, como lo habíamos anunciado, ya está el vocero. Interesante, digamos, esto porque es una figura muy respetada dentro del periodismo de la provincia de Santa Fe, pero sobre todo, digamos, que hoy le toca un nuevo concepto que quiere dar el gobierno de Perotti, la gestión Perotti, en materia de comunicación. Es claro, digamos, que el vocero va a tener que saber de todos los temas que va a tener que comunicar y, por supuesto, digamos, las preguntas de los periodistas. Y es bueno tener estas entrevistas, digamos, con un colega que hoy es funcionario del gobierno provincial de Perotti, que es Leo Richardino, que está con nosotros. ¿Cómo estás, Leo? ¿Bien? ¿Cómo te va? Gracias por la invitación. Puedo decir que todo ese respeto se me va a diluir ahora. No, es así, o sea, sí. Pero es una decisión que tiene que tomar un periodista, claro. Digamos, que por supuesto, digamos, que es toda una cuestión de reflexión, mecanismo de reflexión para tomar esa decisión, ¿no? Es un rol distinto, digamos, uno, digamos, siempre va a ser periodista, pero acá suspende un poco la actividad porque esto es una función que implica hacer la transmisión del gobierno. Vos lo decías, la verdad que estoy estudiando más los temas que antes cuando era periodista, que los veía de otro lado. Esto implica meterse en la gestión pública, en el día a día, en cada una de las áreas, en las particularidades que eso implica. Y generar una institución como la del vocero, que otras provincias lo han tenido durante mucho tiempo, otros gobiernos nacionales también, en un rol en el cual lo implica no suprimir las voces de los ministros ni del gobernador, nada, sino centralizar la comunicación. Es decir, hay aspectos particulares de la comunicación de gobierno que requieren de una centralidad, de una transmisión mucho más directa para allanar la tarea de los medios y también, por supuesto, para transmitir el mensaje a la población de una manera más llana, más clara y más contundente. A veces, en vez de multiplicar voces, es mejor sintetizarlas en una voz que transmita, obviamente, una idea del gobierno. Ahora, vamos a ver esta figura, digamos, empoderada en esa comunicación, más allá, digamos, de la complementariedad de los ministros, que por supuesto es súper necesario. Obvio, sí. Pero al estilo, digamos, por ejemplo, digamos, de la Casa Blanca, digamos, que van a generar de vez en cuando, o sea, frecuentemente comunicaciones sobre un variopinto de temas. Exactamente. Bueno, sí, el estilo tiene que ver con eso. Por allí se toman decisiones que son políticas y comunicacionales. Es decir, por ejemplo, bueno, tal tema amerita una conferencia de prensa. Se convoca a los medios y se transmite a través del vocero. Esto no implica que después la ampliación de esos temas requiera del contacto permanente con los ministros. Insisto, no suprime voces, sino que en algunas cosas puntuales intenta efectivamente hacer la tarea más efectiva, más llana para los medios y con una llegada más efectiva a la gente también, ¿no? Van a ser casi 50 días de gestión de Omar Perotti, sí. Y han tenido una agenda cargada de temas, pero sobre todo quizás que lo que eclipsó al resto de los temas fue la seguridad. ¿Pensás que es tiempo de bajar los decibeles para entrar en un periodo de negociación de lo que pretende Perotti de la necesidad pública, de la ley de necesidad pública o de emergencia? Sí, yo creo que allí por ahí algunos actores de la oposición se molestaron con algunas declaraciones del ministro Saín y demás. Yo creo que también hay un poco de excusa, ¿no? Porque la verdad que un diga algunas cosas no puede entorpecer una negociación por la otra. La seguridad es un tema que requiere de todos los sectores, de todos los actores, y a mí me parece que en los pocos días que lleva el gobierno intentó un cambio de paradigma efectivo, es decir, ¿cuál es la premisa hoy fundamental del gobierno en materia de seguridad? La coordinación. Descubrimos que parece algo sencillo, pero había cámaras de seguridad municipales por un lado, provinciales por el otro, no había dos centros de monitoreo, no se podían juntar, no se compartía información, entonces se requerían patrullajes y los patrullajes iban por todos lados sin detectar zonas calientes, es decir, faltó mucha planificación. Yo entiendo, es un tema muy complejo, nadie viene a descubrir la pólvora, pero sí hay que admitir que cada año que pasa se va generando una información más fina de la seguridad. Entonces me parece que contar con esos elementos y cambiar el paradigma a lo que el ministro Saín y el gobernador Perotti han llamado las mesas chicas de coordinación. Esto es el intendente, el ministro de Seguridad o alguien del Ministerio de Seguridad, la policía, compartiendo información en una mesa chica para hacer más efectiva cada una de las acciones. Me parece que ese es un cambio de paradigma positivo que obviamente hay que sostenerlo en el tiempo. Después viene lo otro.
A mí me parece que se ha planteado a partir del gobierno provincial un desafío muy importante que pasa por lo siguiente. ¿Cuánto estamos dispuestos los santafesinos, las santafesinas, a pagar por una policía mejor? El adicional estaba a 126 pesos la hora. Ahora se aumentó notablemente. Va a haber también contenido dentro del mensaje de la ley de necesidad pública. Hay posibilidades de recomponer salarios y escalas dentro de la policía. No puede el jefe de la unidad regional 2 de Rosario o 1 de Santa Fe ganar lo mismo que el jefe de una unidad regional más pequeña, donde el mapa del delito es efectivamente menor, donde las tensiones son distintas. Bueno, todos esos planteos se están dando. Implica también dignificar a la policía, porque si no la compra de equipamiento, digamos un uniforme de la policía de Noruega, como dice el ministro Saín, o las armas de la policía israelí, no te dan un policía del primer mundo, porque ahí hace falta capacitación, pero también dignificación del trabajo. O sea, un proceso de volver a empoderar a la policía en el sentido de agente del orden, del delito complejo, pero también de contacto con la comunidad. Bueno, pero la última reforma policial se hizo en el año 2006 cuando estaba Jorge Obey, con la legislatura, digamos, en aquel momento de digamos, esa conformación que se dio. Y digo, ¿qué cambió, qué se tiene que ayornar? Porque es interesante lo que planteás en esta cuestión coloquial de no tiene la misma responsabilidad de los dos centros urbanos por excelencia o demográficos por excelencia, que son Rosario y Santa Fe, que, por ejemplo, Garay o San Cristóbal. Digo, ¿cómo se hace para cambiar eso? Porque va a haber seguramente, porque la policía es corporativa. Obviamente, bueno, hay que también... Va a haber ruido de esa forma, no solamente en la política. Vos fíjate que hasta en la semántica se intenta mejorar. Es decir, por ejemplo, el ministro Saín cree que la policía no es una fuerza. Las fuerzas son militares. La policía debe salir del cuartel, debe ser efectiva en el contacto con la sociedad, además de la especialización para que aquellos que tengan que combatir el delito complejo. Este es el tema. Y también entender que las economías del delito juegan un rol fundamental. Es decir, hay gente muy peligrosa que vende cosas ilegales a otra gente no tan peligrosa que las compra. Esto es también empezar a ver un mapa de todos los actores de la sociedad. Es decir, la venta de estupefacientes. Esta cuestión del combate ya ha fracasado en el mundo entero. Hay que entender que hay un problema de salud, que es la demanda, y un problema de organización y economías delictuales que tienen que ver con el delito complejo. Esto ha permeado a bandas muy violentas. Ahora, yo no puedo creer que en la provincia de Córdoba o en la provincia de Buenos Aires se vendan menos drogas que en Santa Fe, por ejemplo. Debe ser más o menos parecido. Lo que ha sucedido allí es que hubo procesos organizacionales distintos. Acá se decidió un ataque muy importante a bandas criminales muy importantes cuyos cabecillas están presos, y ese es un proceso que fue importante, cumplido en la provincia. Ahora, queda hacerse cargo de todo lo que dejó haber desarticulado toda esa estructura. Me parece que esta es la tarea que viene ahora. Y a la vez atender el otro delito también que le implica a la gente una pérdida de libertad muy fuerte, que la conmueve, que es el arrebato callejero, todo lo que es la violencia cotidiana, que impide, que te quita libertad de sentarte a tomar mate en la vereda a las 7 de la tarde en una ciudad como Santa Fe o Rosario, o ir al almacén tranquilo después de las 6 de la tarde. Es decir, todo ese tipo de cosas también requieren de una articulación muy fuerte y una cercanía de la policía. La policía tiene que estar mucho más cercana a la gente y a la población, ¿no? En estos días has tenido una declaración que ha generado adhesiones y también reacciones, que es la cláusula gatillo. Sí. Y que después fue, por supuesto, digamos, refrendado por el ministro de Gestión Pública y también por el ministro Borgonovo en este programa. ¿Se termina, digamos, la cláusula gatillo? Yo creo que hay un cambio de escenario muy concreto, digamos. Primero, viene un marco de paritaria nacional. Esto ya de por sí, en estos días, el ministro Walter Agosto de Economía, la ministra de Educación Ariana Cantero, fueron citados a Buenos Aires por el Gobierno Nacional para ver el marco de la paritaria nacional docente. Esto ya es un avance y un cambio de escenario distinto, algo que no teníamos hace un tiempo atrás. Es decir, va a haber un marco nacional. En ese marco nacional, el ministro de Trabajo Moroni, por ejemplo, ha dicho:
yo estoy convencido que más allá de la cláusula gatillo y otros mecanismos, la negociación de la paritaria libre va a otorgar beneficios a los trabajadores para poder ir acrecentando y no solamente correr con el empate de la inflación, sino ir recuperando salario de manera real. Yo no digo que esto va a ser un proceso inmediato, pero ya hay dirigentes gremiales muy importantes en la provincia de Santa Fe que están aceptando que la cláusula gatillo fue un mecanismo que funcionó muy bien en el pasado, pero que si las condiciones empiezan a cambiar en cuanto a actividad económica, en cuanto a producción, elevar otro tipo de niveles económicos, va a terminar siendo un corset. Entonces, entiende casi todo el espectro que efectivamente hay que salir de esto, no para perjudicar al trabajador, sino para, al contrario, empezar a entrar en otro clima de negociación, insisto, con un marco de paritaria nacional que es totalmente diferente y novedoso para Santa Fe. Esto lo ves, ¿no? a corto plazo porque, a ver, las clases arrancan el 2 de marzo. Sí. Va a quedar un mes de negociación. Sí. Por lo que dijo Adriana Cantero también en este programa, recién la ministra ve que la paritaria en la provincia de Santa Fe se va a empezar a discutir, la docente, que es la que marca la brújula, entre el 15 y el 16, aproximadamente fines de la primera quincena de febrero. Sí. Van a quedar pocos días de margen para eso. Y ya hay algunos sindicatos, por ejemplo, SADOP Rosario, que dijo que no eliminan la cláusula gatillo porque se puede estirar un conflicto. Sí, yo creo que ahí va a ser el marco de una negociación. Vos fíjate que el gobierno provincial ya anunció un aumento del 4,1%, según la cifra del incremento de precios del IPEC, efectivamente para enero, es decir, el sueldo que se va a pagar en febrero. Eso ya no se llama cláusula gatillo, sino que está específicamente estipulado que es un aumento en adelanto de la política salarial de 2020. Es decir, ya ahí hay un indicio de que efectivamente se inicia un nuevo camino en este marco de negociación. Pero los dirigentes sindicales, en eso sí todos coinciden, los que bancan la ley de emergencia, los que no la bancan, los que bancan la cláusula gatillo, los que no, dicen que esto es correspondiente a noviembre del año pasado, que faltaba pagar justamente de esa actualización de la cláusula gatillo, noviembre-diciembre. Y que en algunos casos, por ejemplo, el FESTRAM dice, ya se vencieron los plazos de diciembre, tendrían que haber pagado también diciembre. El plazo que se venció, y por ahí nadie dice, es la revisión de agosto. Había la cláusula gatillo tenía varios aspectos. Una de ellas era la revisión en agosto del año pasado vinculado al estado de recaudación de la provincia. Si vos mirás los gráficos que por allí muestra el ministro Agosto, la caída de la recaudación de la provincia es estrepitosa. O sea, ya a partir, si esa revisión se aplicaba fuertemente, ya la cláusula de gatillo iba a estar herida de muerte, te diría, porque uno de los requisitos tenía que ver con eso. Bueno, esa revisión no se hizo, se siguió adelante con la cláusula de gatillo. Aspiramos a que haya una negociación realmente muy sincera, que obviamente siempre la aspiración del gobierno es que no incluya solamente lo salarial, sino que esté dentro de la paritaria otro tipo de discusiones. Está muy fuerte el proyecto de educación del gobernador Perotti y la ministra Cantero, de llevar adelante las mesas de coordinación para ir a buscar a los chicos que no se anotaron. La cifra del 2018 son 8.000 chicos que terminaron la secundaria en la provincia y no se anotaron para la secundaria. Allí vos sabés que hay un plan muy fuerte del gobierno provincial en sintonía con el nacional. Firmaron un convenio con el ministro Trota, Perotti y Cantero, y efectivamente eso es lo que se va a empezar a desarrollar ahora en la próxima semana. Hay apuestas muy fuertes en la educación, que no solo tienen que ver con lo salarial, sino que entiendo que es lo más importante para los trabajadores de la educación, pero que también implica muchos otros aspectos, ¿no? La última, y gracias Leo por tu tiempo. La foto no es necesario en este momento, digamos, la foto para descomprimir, sobre todo para lo que va a ser febrero, que van a tener varios frentes abiertos. Uno va a ser el de la ley de emergencia, otro va a ser el de las paritarias, y también vamos a ver cómo repercute con el riesgo país, con la economía, el dólar, etcétera, etcétera, lo de la negociación, digamos, de la deuda a nivel nacional, que creo que estamos todos expectantes. Entonces, en un febrero que va a ser muy caliente, no es necesario que haya señales hacia la sociedad civil entre las dos personas que por lo menos tienen los votos de los últimos comicios, tanto Lifchit, exgobernador, como el actual gobernador Omar Perotti. Yo creo que ponerle todo ese escenario en dos personas, por más que sean personas importantes, con un respaldo, como vos decís, electoral muy fuerte, me parece que es reducir el problema. Acá lo que hace falta es profundizar el diálogo.
Ayer el gobernador lo decía en esta gran convocatoria que hizo a los sectores, a entidades intermedias, fuerzas productivas, sindicatos, que fue una reunión de 3 horas, realmente muy sincera, de mucho debate, y lo decía el propio Omar Perotti, el propio gobernador de la provincia. Si no podemos tener tantas diferencias cuando estamos hablando del hambre, la salud, efectivamente la seguridad. Es decir, hay que esforzarse al máximo para que aparezca la política grande, olvidarse de todas las heridas, los restaurantes, las ofensas, y efectivamente ir por eso. Concretamente, acá hay un presupuesto 2020 que dejó la anterior administración, que obtura, por ejemplo, la partida para alimentación. Los alimentos aumentaron un 52% en el año y el aumento de la partida era solo del 26%. Bueno, hay que encontrar esa diferencia. Yo no creo que las fuerzas políticas no puedan tener acuerdos en ese marco. Yo creo que va a llegar ese acuerdo. Hay que limar las asperezas, profundizar el diálogo, y créeme que los actores del gobierno, sobre todo el ministro Borgonovo, está dialogando permanentemente y todos los días hay reuniones en ese sentido. Muchas gracias, Leo. Gracias a vos por la invitación. Pausa, ya volvemos.